el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1, versículo 22. Que usted lo tenga, dígame un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Daniel capítulo 2, versículo 1 al versículo 22. Amén. Leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Los brujos y sus cosas, ¿verdad? Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no mostráis el sueño, una sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podréis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matar. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa a saber lo que había a Ananías, Misael, a Azarías y a sus compañeros para que pidiesen misericordias del Dios sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ahora dígale al que está a Dios. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Señor Padre, te doy gracias por tu santa palabra, Dios mío. Oro, Señor, y pidiéndote, Padre de la gloria, que hables a los corazones, que esta palabra sea confirmada en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando sobre, bajo el título, el poder de la oración. Está a su lado. La oración tiene poder.
la oración manifiesta lo que nosotros no podemos manifestar. Amén. Leyendo sobre la vida de Daniel, sobre Daniel capítulo 2, y cuenta de algo, ¿verdad? Y es que la oración va en conjunto con el Espíritu. La oración va en conjunto con el Espíritu. El hombre sabio y sabe que el orar no proviene del hombre, sino proviene del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien manifiesta el orar en el hombre. ¿Ven? La Biblia dice que el hombre fue creado espíritu. La Biblia dice en Romanos que los hijos de Dios han de ser guiados por el Espíritu, porque los hombres no saben cómo orar como conviene, pero el Espíritu, que todo lo escudriña, sabe la intención del corazón del Padre. Amén. Entonces, otro punto, otra cosa que puedo notar es que la oración te lleva a la intimidad, y la intimidad te lleva a un mundo de sentido. ¿Ven? Porque nosotros los hombres vivimos en un plano natural, pero hay un plano externo, se llama el plano de lo sobrenatural o de lo espiritual. Amén. Entonces, yo vengo hoy a decirle a la iglesia que la oración necesita introducirse con mayor profundidad en la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo en la iglesia de Jesús? ¿Qué es lo que está? ¿Por qué el poder de Dios no se manifiesta con constancia? ¿Por qué no estamos viendo la manifestación de Dios sobre el pueblo o sobre los hijos de Dios? ¿Por qué? Porque falta oración. Porque el pueblo de Dios está careciendo de oración. El pueblo de Dios está careciendo de la intimidad que el Padre ha preparado para sus hijos. Amén. El Salmo 25:14 dice: y la comunión íntima de Jehová es con los que le aman, y a ellos hará conocer su pacto. Dígale al que está a su lado, es un momento de entrar en intimidad. En una intimidad profunda, de revelación. Y la iglesia en este tiempo necesita entrar en ese tiempo de intimidad profunda para poder empezar a recibir los misterios del cielo. Pero nosotros queremos manifestación de parte de Dios. Nosotros queremos ser guiados por el Espíritu, pero carecemos de la importancia o carecemos del orar. La Biblia dice, Pablo dijo, orad en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es entrar en una comunión profunda con el Espíritu Santo. La iglesia necesita ser guiado por el Espíritu Santo en este tiempo, porque no tenemos la capacidad humana para poder quebrantar o romper aquello que es contrario. El hombre no tiene la capacidad de manifestar un poder que no le ha sido dado. Por eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos la oración, porque en medio de la intimidad se va con un momento, a un tiempo sobrenatural, donde el poder de Dios, donde lo desconocido va a empezar a manifestarse en la iglesia. Y allí es donde se va a manifestar la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo. El principio, la iglesia primitiva vivía por la oración. Los apóstoles vivían bajo oración. Los apóstoles en todo momento oraban. La Biblia dice en Marcos capítulo 12, Jesús se retiró al monte a orar. Necesitaba tener intimidad con Dios. Ahora, ¿cómo recibimos revelación de parte de Dios si no tenemos intimidad con aquel que da la revelación? ¿Cómo usted puede hablar misterios de Dios si usted no tiene intimidad con aquel que revela los misterios? ¿Cómo usted puede poner la mano sobre un enfermo y orar y esperar que el enfermo sea sano si usted no tiene intimidad
con el que sana. ¿Cómo usted puede predicar la palabra con denuedo si usted antes no va a buscar en oración con aquel que revela el mensaje? Entonces la iglesia en este tiempo está careciendo, está padeciendo porque le falta oración en el Espíritu. ¿Cuál es la voluntad del Espíritu para este tiempo? ¿Por qué debo orar? Actualmente entonces el hombre ora por lo que sus ojos miran. Yo voy a orar porque yo veo que la hermana tiene necesidad. Pero ¿qué es lo que está? ¿Cuál es el trasfondo de que la hermana esté pasando necesidad? ¿Qué es lo que verdaderamente la hermana necesita? Entonces, Señor, revélame lo que ella necesita para yo poder orar conforme a tu voluntad. La intimidad de Dios viene del dedicarle tiempo. Una de las cosas que me llama la atención es que Daniel, en el versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Tiempo. Dígale al que está a su lado, tiempo. Necesitamos tiempo a solas con Dios. Si usted no tiene tiempo para dedicarle a Dios, entonces yo creo que Dios tampoco tendrá tiempo para contestar lo que usted necesita. Algo que me llama la atención sobre la vida de poderosamente es que cuando la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, se postraba con Jerusalén al frente. Dice que oraba 3 veces al día, pero la Biblia también dice que desde que Daniel oró en el primer momento por el pueblo de Israel, la voz de Daniel fue oída en el reino de los cielos. Entonces yo te hago una pregunta, iglesia. Tu voz está siendo oída en el reino de los cielos. Desde el momento uno que se abre tu boca, vemos que la gracia es poderosa. Sí, lo sabemos. Sabemos que Dios es misericordioso. Pero recuerden que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. ¿Sabe por qué? Porque desde que Daniel oró, se levantaron por 21 días potestades para que la bendición retardara. Y el ángel le dice, Daniel, desde que tu voz fue oída en el reino de los cielos, Dios activó la bendición para tu vida. Pero ¿qué sucedió? Se levantaron las tinieblas, se levantaron principados. Pero ahí es donde tiene que levantarse la iglesia poderosa, en orar, en interceder, en empezar a proclamar la palabra de Dios. Hermano, yo vengo a decirte hoy en el nombre poderoso de Jesucristo que la oración lo es todo en la vida del creyente. Si usted no ora, no hay manifestación. Si usted no ora, tu espíritu es un espíritu seco. La oración es el pan diario del creyente. La oración es el alimento que el hombre diariamente tiene que buscar. Salmos capítulo 5, versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana te buscaré y le voy a dar un secreto y esperaré. Dice el salmista, de mañana oirás mi voz, pero también dice, y esperaré. Entonces, para tener intimidad con Dios tenemos que discernir lo que Dios quiere. No solamente tenemos que pararnos o postrarnos y hablar como unos loros, porque es que no se trata de que una sola persona oiga, hable. Se trata de una conversación íntima. Entonces, cuando tú escuchas, cuando tú esperas, empiezan a desatar los códigos de Dios. Se empiezan a desatar los misterios de Dios. Empieza el Espíritu a redarguir, empieza el Espíritu a guiar, empieza el Espíritu a decirte, no quiero que lo hagas de esta manera, no quiero que vayas por aquí, quiero que vayas por este lugar, no lo hagas así, hazlo así.
empieza el espíritu a revelar cuando el cuerpo se adormece. El cuerpo se duerme porque, dígame, ¿a quién de nosotros nos gusta esperar? Inquietos. Somos personas que no nos gusta esperar en Dios. Cuando el salmista dice, pacientemente esperé en Jehová. Métase en el contexto o métase en el pensamiento o en las palabras del salmista cuando dice, pacientemente esperé en Jehová. ¿Ha esperado usted pacientemente? ¿Ha esperado usted pacientemente por lo que Dios ha dicho que iba a hacer sobre su vida? Entonces es necesaria la oración constante. Necesitamos orar constantemente, todos los días. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Y cuando la iglesia entre en una comunión profunda con el Espíritu, las tinieblas retrocederán. ¿Por qué? Porque los demonios sabrán que ese es un hombre de oración, que esa es una mujer de oración. Pero la iglesia de Jesucristo en este tiempo no le gusta orar. ¿Por qué? Porque la carne simplemente no le gusta orar. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y los deseos del espíritu es contra la carne. Y ambos se oponen entre sí. Pero déjeme decirle algo. Dios le ha dado autoridad a usted para que usted sobre la carne. Pero la iglesia necesita determinación. Necesita firmeza para postrarse, para orar, para proclamar, para quebrantar, para romper. Pero la iglesia de Jesucristo no lo hace. ¿Por qué? Porque la iglesia está adormecida. ¿Por qué? Porque le falta oración. Oración. Falta oración. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor en el nombre de Jesús. Este es el tiempo de orar constantemente, orar sin cesar, orar sin cesar. Daniel era un hombre que conocía la oración. Daniel sabía lo que la oración podía hacer. Daniel sabía que la oración era la clave que el pueblo necesitaba para ser libre de la opresión. Daniel sabía que la oración es un arma que el enemigo conoce, que le puede hacer frente y lo puede detener. Y Daniel conocía esto. Daniel era un hombre que decidió honrar a Dios todas las mañanas, 3 veces al día, buscando su rostro y su presencia en todo momento. ¿Qué necesitamos nosotros en este tiempo, hermano? Ser constante. Vamos a avanzar en la oración. Necesitamos crecer en la intimidad con Dios. Necesitamos saber y tomar nuestra posición como iglesia y empezar a orar en el Espíritu. El Espíritu fluya, el Espíritu haga conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Daniel también sabía que dedicar tiempo a Dios era la clave para una vida espiritual sólida. La sabiduría de Daniel no vino de porque él era Daniel. La sabiduría de Daniel venía de la intimidad y de la oración que Daniel tenía con el Dios vivo. La sabiduría no viene por tú decirle a Dios, Señor, yo quiero ser sabio, dame sabiduría. Que Santiago dice, el que quiera sabiduría, pídala, porque Dios se la dará en abundancia. Pero esto requiere oración, esto requiere intimidad, esto requiere tiempo y espacio para dedicarle a Dios. Soy partícipe de que la oración lo es todo para la iglesia. Que una iglesia que viva por la oración es una iglesia que va a vencer, es una iglesia que va a romper, es una iglesia de autoridad, es una iglesia de avivamiento,
una iglesia que aviva. Es una iglesia que por cualquiera que entre por estas puertas sentirá la presencia de Dios. Porque donde está una iglesia que ora, allí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y gozo. Usted tiene que venir aquí los jueves con una disposición de espíritu de orar. Un culto de oración tiene que ser un culto de oración en el espíritu ferviente. Usted no puede levantarse en esa silla y decir, bueno, sí, Señor, en el nombre de Jesús, y estar mirando aquí y estar mirando allá, porque es que usted no sabe lo que se está manifestando a su alrededor. Y la oración tiene la capacidad y el poder de destruir lo que el diablo puede estar haciendo en la iglesia. La oración es una espada de doble filo que penetra hasta la coyuntura. Entonces, nosotros carecemos de esa espada. Señor, bendícenos, pero no oro. Señor, ¿cómo hago esto? Pero le dedico 5 minutos a Dios. ¿Por qué? Porque me tengo que levantar a ver la novela. Porque tengo que levantarme a ver día y día en Caracol. Tengo que levantarme a hacer ejercicio. Ejercicio espiritual, ¿para cuándo queda? Ejercicio de la oración, de la intimidad, ¿dónde queda? La iglesia tiene que entender nuestra lucha, no es carne ni sangre, no contra huestes y potestades, cuales reino de Satanás. El reino de Satanás no está jugando, la iglesia está jugando. No he podido darme cuenta que la iglesia está jugando porque la iglesia no ora. La iglesia primitiva, en Hechos capítulo 7, los apóstoles le dicen a los diáconos, no puede ser posible que nosotros dejemos la palabra y la oración para dedicarnos a las mesas, a servir. No puede ser posible. Cuando descendió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, la Biblia dice que estaban juntos, unánimes, reunidos en oración. La Biblia dice que cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia estaba fuera intercediendo en oración. ¿Y qué sucedió? Vino un ángel del cielo y abrió las puertas de la cárcel y Pedro salió en bendición. No sucedió una sola vez, sucedió 2 veces. La Biblia dice que cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en lo más profundo de la cárcel, cantaban himnos de adoración a Dios y estaban en una intimidad. ¿Y qué sucedió? Estremecieron los cimientos de la cárcel. Entonces nosotros, la iglesia, no estamos estremeciendo nada. Entonces nosotros, la iglesia, queremos orar por un enfermo. Pero ese es el tiempo de oración que nosotros tenemos cuando vamos a orar por el enfermo. Nosotros oramos cuando venimos a la iglesia y le damos gracias a Dios nada más. Ese es el tiempo de oración de nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede levantarse a las 5 de la mañana, es que raye el alba, a buscar la presencia. Isaías dice, de mañana te buscaré mientras dure el Espíritu dentro de mí. Haré a buscarte. Era el secreto del salmista, era el secreto de Isaías, era el secreto de Elías, era el secreto de Eliseo, era el secreto de Jesús. Se dice que Pablo estaba toda una noche orando, que hablaba más lengua que todos los corintios juntos. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Qué desechamos la oración? Estamos desechando la herramienta que Dios nos ha dado en nuestras manos para poder sostener la iglesia, para contrarrestar, dar bendición. La iglesia tiene que entrar en un tiempo profundo de oración. Dígale al que está a su lado, toma tu posición.
Dígaselo con convicción. Toma tu posición. En 1904 hubo un hombre llamado Roberts, inglés, un joven de 26, cual grandes avivamientos más grandes de la historia. ¿Y sabe causa de qué vino este gran avivamiento en Gales? Causa de una reunión de oración. Un joven de 26 años, mientras los demás estaban disfrutando de la vida, Evan Roberts estaba postrado de rodillas orándole al Dios del cielo. Se dice que Evan Roberts había orado por más de 10 años, 11 años, hasta que Dios le dio una revelación y le mostró un gran avivamiento. Desde allí empezó Evan Roberts a conducir a la iglesia a orar en el Espíritu, a orar en el Espíritu. ¿Y sabe lo que sucedió? ¿Sabe lo que sucedió a través de este avivamiento? Los bares empezaron a cerrar por falta ¿de qué? De clientela. Los gobernantes de la nación empezaron a despojarse de las reuniones gubernamentales para ir a las reuniones del avivamiento. Las cárceles empezaron a cerrar. ¿Quién le dijo a usted que nosotros no tenemos la potestad para hacer que en esta nación las cárceles se cierren? ¿Quién le dijo a usted que nosotros no tenemos la autoridad sobre nuestra lengua para hacer que las tinieblas huyan de este barrio? ¿Quién le dijo a usted que la iglesia no está en posición para pelear una batalla en oración? ¿Qué sucede? Nosotros no hemos creído en Dios del cielo, no creemos en la oración, no creemos en la oración. No le dedicamos tiempo a la vida espiritual, a la vida del Espíritu. Hermano, una vida de oración es una vida de victoria. Una vida de oración es una vida de bendición. Una vida de oración es una vida de oración, una vida de experiencias sobrenaturales con Dios. Te voy a dar un testimonio de pedumbre, espíritu y de corazón. Oración, tomé la de orar todos los días. Empecé a hacerlo con las 6 de la tarde, abocaba la y oraba, lloraba, lloraba, y no quería salir. Un día salgo, encuentro a mi esposa y tengo una esposa de testigo aquí. Encuentro a mi esposa en la cocina con una cara cabizbaja. Yo le digo, dolor de cabeza terrible que no puedo soportar. Dios, Dios sanidad. La migraña se fue. Confieso que yo quedé impresionado y que al momento no lo pude creer. Pero ¿sabe lo que yo sentía en mi espíritu? Sentía la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde venía? Venía de tener intimidad, espíritu. Venía de clamar, venía de interceder, de pelear batalla. Venía de jugar, venía de Dios del cielo. Eso es lo que sucede cuando un hombre y una mujer se postra, se encierra en una habitación a dedicarle tiempo y espacio a Dios. Hermano, yo creo fielmente que cuando la iglesia se encierre en un tiempo de oración profundo, la iglesia será una iglesia de victoria. Y si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10 dice:
estaba yo, espíritu, repita conmigo, estaba yo en el espíritu. Dice, yo estaba en el espíritu en el día del y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Biblia amplificada, versión amplificada dice que el apóstol Juan está en una comunión profunda con el espíritu y dice, estaba en el espíritu, en una especie de espíritu con poder para recibir y registrar la revelación de Jesucristo. Cuando usted entra en esta comunión profunda con el Espíritu Santo de Dios, usted empieza a recibir los códigos del cielo, usted empieza a recibir revelación del cielo. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia de Jesucristo. Usted empieza a recibir cosas sobrenaturales, usted empieza a recibir poder sobre su espíritu. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Jesucristo y para que los incrédulos crean que hay un Dios poderoso que está sentado en el cielo reinando con poder. Entonces Juan, cuando estaba en esta comunión profunda, empezó a recibir códigos del cielo y empezó a escribir lo que conocemos como el libro de Apocalipsis, el libro de revelación. Entonces, mis amados hermanos, el nombre poderoso de Jesús aboca a la oración. Este es el tiempo de orar sin cesar en todo momento. Pablo conocía que este era el secreto. Dice que él lo recibió, no lo recibió por hombre, lo recibió por revelación. La revelación viene por el orar, la revelación viene por el Espíritu. ¿Por qué? Porque la iglesia ha tomado la costumbre de decir, Dios me dijo, sin haber Dios hablado. Entonces, ¿qué sucede? Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello, Dios te va a dar lo otro, pero no se cumple. Porque no hay revelación. Porque Dios no ha hablado. Porque yo creo que cuando un hombre y una mujer se meten en una revelación, en una intimidad profunda, lo que Dios dice se cumple. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que dediquen tiempo para sus manos lo que Él tiene preparado para la iglesia. Iglesia amada, ir padeciendo, vamos a ser la iglesia de Jesús, la iglesia del Cristo, la iglesia que vive revelación, la iglesia que desata lo sobrenatural. ¿Vamos a seguir adormecidos o vamos a expandir un avivamiento? Yo quiero ser un avivamiento. Yo quiero ser parte de lo que Dios quiere. Oro en el nombre poderoso de Jesús para que esta iglesia se rebose los jueves. La oración permanezca con fervor. No solamente aquí, sino que salgamos con hambre y sed de orar, con hambre y sed de buscar su rostro y su presencia. Yo le pido a Dios para que la iglesia sea fortalecida en el espíritu y lo que verdaderamente representa en la tierra. Porque nosotros somos conciudadanos del reino de los cielos en esta tierra. Porque somos embajadores de Cristo. Porque el evangelio de Dios no consiste en palabras, sino en poder de lo alto. Dale un aplauso a nuestro Señor. Y ponte sobre tus pies. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amado. Muy largo. Orar al Dios del cielo. Que Dios tiempo para que el Espíritu nos dé la capacidad de discernir, de aprender a orar en el Espíritu, de orar sin cesar, de orar en todo tiempo, de buscar al Dios vivo que raye el alba, de tener determinación, de buscar a Dios.
Levante